Es un salmo muy interesante. Es un salmo que realmente impacta, porque es un salmo que habla de aquel hombre conforme al corazón de Dios, que en un momento de su vida llegó a hacer ciertas cosas tan horrendas que nosotros digamos, pero es que yo no he hecho lo que hizo David. Pero David llegó a hacer cosas en su vida tan drásticas o tan más allá del límite que quizás usted y yo algún día, si nos dejamos llevar por el pecado, lo podemos hacer también. Pero este salmo es interesante. En 2 de Samuel, capítulo 11, voy a llevarlo un poquito allá, dice el verso: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Era un momento de guerra. Jerusalén o el pueblo de Israel estaba en guerra. Pero David dijo, pues yo he peleado mucho, he tenido muchas guerras, batallo todos los días, necesito relax, necesito un tiempo de relajación, necesito un tiempo de spa. ¿Verdad? A veces cuando está muy... ¿Qué le dice? Relájese, tome vacaciones, vaya a un spa, que le haga un masaje, ¿verdad? Que algo con piedras calientes, qué sé yo. Pero usted quiere relajarse, mucho tiempo de situaciones muy incómodas que usted tiene que relajarse. David era igual que nosotros también, ¿verdad? Nosotros nos cansamos, David se cansó de pelear y dijo, voy a tomar un tiempo de relax. Pero ¿qué pasó en ese tiempo de relax? Pues sabemos lo que está pasando. Y lo que llegó a hacer, dice, porque él no fue a la guerra y se puso de ocioso. Ese es el problema. El detalle está que nosotros todos los días tenemos que pelear la buena batalla de la fe. La batalla contra el pecado no es que usted guinda los guantes una semana o un mes y le dice al pecado, ok, pecado, ¿sabe qué? Vamos a tomar una tregua, usted se va por un lado, yo por el otro, dame un mes de vacaciones y yo no voy a pelear contigo. No, el pecado es todos los días y va a estar allí. Es una guerra constante, es algo que todos los días usted se va a enfrentar al pecado. Y el rey David, pues tipológicamente, si lo ponemos así espiritualmente, él tomó un relax. Espiritualmente David se relajó y empezó a hacer algo en su mente, algo que no debía hacer. Pero eso no pasó allí. Eso ya venía manejándolo semanas atrás, meses atrás. David empezó a descuidarse, a dejar de batallar esa batalla espiritual contra el pecado, hasta que llegó un punto donde codició la mujer ajena, la trajo al palacio, se acostó con ella, luego para ocultar el pecado manda a llamar al marido, lo emborracha, el marido no se quiere acostar con la mujer, queda embarazada, todos lo sabemos, lo manda a la guerra, lo pone en el frente de batalla con una carta que él mismo llevó para que lo matara. ¿Para ocultar qué? El pecado. Todas esas situaciones fueron una tras otra, pero todo empezó porque se descuidó. Todo empezó porque dejó de pelear y pensó que el pecado le iba a dar tregua. El pecado no nos va a dar tregua, gente. El pecado va a estar allí. Y todos los días usted va a tener que batallar con el pecado. Déjeme ponerle por acá. Yo quiero decirle a usted que, a ver, pásemelo allá, hermana, entonces. ¿Sí? A ver, le damos. Uy, no, nos fuimos mucho. El pecado ¿qué es pecado? Pero vamos a definir, esta es mi definición de pecado, no está en sus notas. Tengo una parte grande atrás donde usted puede escribir. Yo voy a mandar esta diapositiva al grupo también. Ahora más tarde me acuerdan y la mando al grupo para que usted lo pueda escribir todo lo que quiera. Pero esta es mi definición de pecado. El pecado es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Todo, no algunas cosas. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Es una distorsión del mundo que Dios hizo a su perfección. Puede ser terquedad, rebelión o desobediencia absoluta. El pecado es la causa de todo el dolor, el daño, la confusión y la duda en el mundo. El pecado actúa dentro de nosotros, el pecado distorsiona nuestros corazones y destruye nuestra visión de Dios. Esto nos aleja de Dios poniendo una barrera entre Dios y nosotros.
Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que es el pecado y algunas cosas que hace el pecado. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Hoy en día vivimos en una sociedad moderna, dicen la gente, pero es igual. Es igual que en los tiempos de Noé, es igual que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Jesús dice, los finales de los tiempos serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra, como de los tiempos de Noé. En ese tiempo no había celulares, no había WhatsApp, no había tecnología, pero estaban tan perdidos como estamos perdidos hoy. La moral, la sociedad, hoy en día usted no puede ver una serie, una película, un programa, algo que no te impulsen a que usted quiera pasar por alto, decir, bueno, está bien el LGTB, está bien la homosexualidad, vamos a pasarlo, pues, ni modo, pues ya nos han bombardeado tanto que ya lo queremos ver como algo normal, pero no es normal, es pecado, va en contra de Dios, es pecado, es una distorsión de la perfección que Dios hizo. Pero nos lo han tratado de enseñar de que es normal, pues no es normal, es pecado. Es pecado. Y eso hay que entenderlo. No podemos ocultar esto. No lo podemos tapar con un dedo. Sigue siendo pecado. Aunque el mundo no lo quiera entender, es pecado. Aunque el mundo nos quiera decir que somos esto y lo otro, que ustedes son y ustedes son y ustedes son porque ustedes no aceptan esto y lo otro, sigue siendo pecado según las Escrituras. Y es pecado. Al igual que muchas otras cosas que nosotros hacemos personalmente, que sabemos que están mal, siguen siendo pecado. Y Dios tomará cartas en el asunto en eso. Y eso es lo que tenemos que ver. Hoy quiero adentrarme un poco en lo que hace el pecado. ¿Ok? Ya vio qué es el pecado. ¿Qué hace el pecado en la vida de un ser humano? ¿Qué hace el pecado en nosotros? Nosotros somos un ser tripartito. ¿Ok? Dios nos constituyó de esa manera. Nosotros tenemos un cuerpo que es lo que nos da la habilidad de poder estar en el planeta Tierra. Ese cuerpo que usted tiene es lo que te da la habilidad de poder estar aquí, hoy, en el planeta Tierra, y de poder interactuar con lo que está alrededor suyo. Pero tenemos también un alma. El alma, ¿qué hay en el alma? Siempre lo he dicho, en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Eso está en tu alma, eso es lo que realmente tú eres. Tú eres la composición de tu mente, de tu voluntad y de tus sentimientos. Eso eres tú. Esa es tu alma. Pero también en nosotros está el espíritu. Hay un espíritu. Es un espíritu dado por Dios. Sopló que, a veces la gente dice que Dios sopló en el hombre. Piensan que es el Espíritu Santo que sopló. No, Dios sopló su espíritu en el hombre. Y todo ser humano, sea creyente o no creyente, tiene una parte de Dios en su interior que es el Espíritu. Y en ese Espíritu, no estoy hablando del Espíritu Santo, el Espíritu. En ese Espíritu del hombre está la comunión, la intuición y la conciencia. 3 cosas están allí. Por eso es que usted ve que gente mala hace cosas buenas. Por eso usted ve que las personas, oye, ¿cómo esa persona se comporta mejor que un cristiano? Porque tiene algo que se llama la conciencia, la intuición. Es una parte nata de Dios en cada persona que nos da la habilidad para poder interactuar con el Espíritu Santo cuando usted lo recibe, que esa es otra prédica. Pero somos tres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿qué hace el pecado en nosotros, en nuestro interior? ¿Qué hace el pecado cuando nosotros infringimos la ley de Dios? Cuando agarramos los mandamientos de Dios y los torcemos. Cuando deliberadamente usted y yo hacemos actos vandálicos espirituales. Cuando usted y yo traspasamos la línea que Dios ha dicho. ¿Qué pasa en nuestro ser interior? ¿Qué pasa en nuestra vida? Ok, vamos a verlo. Lo primero que pasa, pasando usted su paginita, valga la redundancia, es que el pecado mancha el alma. El pecado mancha el alma, y eso lo dijo el salmista, lo dijo David. Este Salmo 51 es un salmo muy, pero muy potente, porque son palabras de David luego que Natán el profeta lo confronta con su pecado.
Yo hablaba con mi esposa un poquito acerca de este salmo y yo le decía, ¿usted cree? Le decía yo a mi esposa, ¿tú crees que nadie sabía del pecado de David en el palacio? Si allí todo se sabe. En un palacio usted hace algo y todo el mundo se da cuenta que el criado, el otro, y eso es una bochinchera que hay en esos palacios. ¿Usted cree que nadie sabía de que él se había metido con Betsabé? ¿Usted cree que no sabían que estaba embarazada? ¿Usted cree que no sabía que había mandado a Urías a buscarlo para que se emborrachara? Y después que le mandó una carta, él mismo la llevó. Va a decir que Joab no le dijo a otros allá, mira la carta que mandó David para matar a este pobre hombre. Todo el mundo, mucha gente tuvo que haber tenido el conocimiento de lo que el rey había hecho, pero nadie se atrevía a confrontarlo, nadie, porque era el rey. Nadie se atrevía. Y Dios necesitaba buscar a alguien de autoridad que David tuviese todavía en alta estima para confrontarlo. Y por eso dice en el verso por acá, dice en el verso en 2 Samuel 11, en el verso, a ver si lo busco yo por acá. Dice en el verso 27, dice, pero por esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y en el capítulo 12, verso 1 dice, y Jehová envió a Natán ante y Jehová envió a Natán ante David, quien al llegar le dijo, van, ya usted sabe. Dios tuvo que mandar al profeta, quizás el profeta ya hasta sabía. Aquí no dice que Dios le reveló eso, lo mandó a que hablara con él. Quizás ya hasta el profeta sabía y estaba esperando el momento que Dios le dijera, confróntalo. Ya es bueno que lo confronte porque no va a entender. Mire, a veces nosotros cometemos pecados y mucha gente, o a veces nos lo dicen y esto, pero no entramos en conciencia. Hasta que Dios tiene que buscar personas de autoridad para decirnos, y a veces busca personas de autoridad y tampoco queremos hacer caso, entonces Dios mismo tiene que actuar. Pero ¿qué hace el pecado? ¿Qué empieza a hacer el pecado en nuestra vida? Mancha el alma. ¿Mancha qué? Tu mente, tu voluntad y tus emociones están manchadas. Ya no piensas bien porque estás manchado. Ya no hay una voluntad férrea a las cosas de Dios porque hay una mancha, hay algo que está allí. Tus emociones están manchadas por el pecado, por algo que hicimos que iba en contra de Dios y nuestra alma empieza a ensuciarse. ¿Aló? ¿Me sigue? Tu mente se ensucia porque está manchada. Y David nos lo dice a nosotros. Ahí está, David nos lo dice a nosotros en el Salmo 51:2. David dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifica mis pecados. O sea, es una mancha. Es como cuando llega al lavadero y usted tiene una mancha en el suéter o en la camisa y usted la empieza a lavar y no sale y usted le da con todo el detergente y no sale y usted se lo pone y a veces se lo quita y no se lo quiere poner más, la bota porque dice, yo no puedo salir con esa mancha, con ese suéter manchado. ¿Alguien usted que saldría con un suéter manchado así grande? ¿Saldría? ¿Por qué? Porque le da vergüenza que la gente vea, pero mira este ridículo que hago, esta ridícula como una... Oye, por favor, eso se ve a legua. Así es el pecado en el alma. Es una mancha. Digo, es espiritual, usted no la ve, pero sí la siente. Siente que está allí. Usted siente la mancha. Y uno mismo cuando sale y su propio comportamiento sabe que hay algo dentro que nos ha manchado. ¿Aló? Nuestra mente está manchada. Ya los pensamientos no son todos blancos, sino también son grises y negros porque están manchados. La voluntad está torcida y nuestros sentimientos están todos por todas partes porque están manchados. ¿Sí me está siguiendo? E igual también decía el salmista, Salmo 51:7, usted lo tiene en sus notas. Uy, a ver, ayúdame, hermana. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. David decía, Señor, o sea, lávame, purifícame porque yo trato de limpiarme, pero no puedo. Mire, cuántas veces tenemos un pecado irredundante y usted trata como de limpiarlo, pero realmente no ha confesado, realmente no ha tenido ese encuentro con Dios de su pecado.
No se ha puesto a cuenta con Dios, pero ahí está arrastrando eso. Y dice el salmista, purifica de mis pecados, quedaré limpio. Hay una mancha, gente. Y esa mancha no sale con jabón, no sale con Ajax, no sale con cloro. Por más que usted quiera darle, fíjese, Jeremías 22:16 lo dice, por más jabón, por más Ajax, por más cloro, por más detergente que usted le ponga, que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver las manchas de tu culpa, dice el Señor. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer ver que estás bien a la persona que está a tu lado. Le puedes decir a tu esposa, yo estoy bien, pero estás mal. Tu esposa te puede decir bien a tus hijos, a la gente en la calle. Y nosotros le decimos, todo el mundo estamos bien, pero realmente estamos mal. Y pensamos que hasta a veces leyendo la Biblia o cantando o haciendo algunas cosas podemos limpiar esa culpa, pero no es así. No se limpia con jabón. No sale con Clorox. No sale con nada de eso. Solamente el Evangelio puede hacerlo. Solamente a través del Evangelio verdadero es que nosotros podemos limpiarnos de ese pecado. Hechos 22:6 me encanta. Dice, ¿qué esperas? ¿Quieres limpiarte? Levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es el Evangelio lo único que pueda a nosotros limpiarnos. Mire, yo no sé, a mí me ha pasado en mi vida. A veces uno carga con esos pecados y uno sabe que está mal. Pero uno trata de evadir las cosas. Pero estamos mal delante de Dios. Y dice que es una barrera. A veces parece que el techo estuviera de bronce. Y uno ora, y uno habla, y uno dice, y uno hace. Es más, cuando estamos en pecado, dice el salmista en uno de los versos, dice, no apartes de mí tu presencia. Quiere decir que cuando estamos en pecado no nos da ganas de orar. No nos da ganas de leer la Biblia. No nos da ganas de nada de eso. Nos sentimos incómodos abrir la Biblia. Sabemos que nuestras oraciones no, ¿para qué orar si estoy en pecado? No hay amenes hoy. Sí. Cuando usted ve una persona que le cuesta orar, fíjese para ver si estamos viviendo una vida en pecado. Porque has perdido, cuando estamos en pecado perdemos alegría en nuestro espíritu. No hay alegría, no hay alegría, hay desesperación, hay tristeza en nuestro interior, no tenemos deseo. Dice, por eso dice otro verso allí, bendice alma mía Jehová, o sea, obligándolo. Porque no queremos, estamos mal, no queremos saber de Dios, no queremos que nos digan nada. O sea, estamos en pecado, tenemos una mancha, hay una mancha en nuestro interior, en nuestra alma que está allí. Pero me encanta esto, 1 Pedro 2, 21 y 22 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y debemos seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Y es lamentable que nosotros hoy, digo nosotros porque yo también entro en eso. Conocemos al Señor y seguimos pecando deliberadamente. Amamos a Dios, tenemos el Espíritu Santo y todavía seguimos pecando. Y deliberada y abiertamente lo hacemos. Es triste. Que tengamos todas las facultades, el Espíritu Santo y todo para no pecar, pero seguimos cayendo, manchándonos y manchándonos y manchándonos. Cuando la Biblia dice a nosotros que Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Claro, vamos a tener ciertos pecados, pero no pecados. Mire, ¿usted cree que David no había pecado antes de Betsabé, de acostarse con ella? Claro, pero ese pecado que hizo pasó los límites. Lo llevó y cuando poco a poco nos dejamos de pelear, vamos a ir subiendo la calidad de pecado, que ya los pecados se van a poner como una montaña y le ponemos una cereza al pastel. Y cuando diga, ¿qué hice? Claro, porque fue una serie de situaciones que nos llevaron a hacer algo tan grave que después nos lamentamos. Pero hay una mancha. Hay una mancha que está allí, que hace el pecado, nos mancha. Pero bien, Primera de Juan 1:9 me encanta porque el arrepentimiento y la confesión es la única salida para, por así decirlo, es el único detergente que limpia las manchas. Sí.
La confesión de pecado y el arrepentimiento es el único detergente creado en el cielo para borrar la mancha que está en nuestro interior, en nuestra alma. Y es que dice, pero si confesamos. Y ese es el primer elemento para salir del pecado, confesarlo, aceptarlo, decir, yo lo hice, he pecado, oh Dios, contra el cielo y contra ti y solo contra ti he pecado. Cuando lo confesamos y le ponemos nombre, le ponemos apellido, le ponemos la situación y decimos, he hecho esto, Señor, he cometido esto, esta falta, esto y con esto y aquí y aquello, y confesamos y luego nos arrepentimos, o sea que cambiamos. Entonces, dice Dios fiel y justo para limpiarnos de nuestro pecado. Y nuestra alma vuelve a estar, ¿qué? Limpia como la nieve. Tenemos que aprender eso. Por eso siempre lo digo cuando estuve en la serie de la oración. En la noche siempre confiese sus pecados del día. No se acueste sin confesarlos y decirle, Señor, si he hecho algo, escudriña mi corazón. Yo no sé, Padre. Y lo que ha hecho que usted sabe, confiéselo, arrepiéntase y pida perdón al Señor. Sea rápido para eso. Porque esa mancha queda ahí. Y es una ventaja que Satanás tiene en nuestra alma. Es una ventaja. Es como que nosotros le diéramos un porcentaje de nuestro corazón al diablo. Y Dios no nos comparte con el diablo. Dios nos creó y nos salvó para Él y solo para Él. Y nosotros debemos ser recíprocos a eso. Bien, ok. Vamos a ver lo segundo que hace. ¿Qué otra cosa hace? El pecado. ¿Qué otra cosa hace? Bueno, el pecado daña la conciencia. Ok, ya hablé primero de que el pecado mancha una parte de nuestro ser, que es el alma, donde está la mente, las emociones y la voluntad. Ahí se manchan. Pero también se mancha la parte del espíritu, que es la conciencia. No que se mancha, aquí no se mancha, porque como es el espíritu, sino es que se daña. Esa facultad se empieza a dañar, la conciencia. Nunca le dijo a su papá, conciencia limpia, o su mamá, tengo una conciencia limpia. Si tienes una conciencia limpia, todo lo que hace es ¿qué? ¿Va a ser qué? ¿Va a ser qué? No metió a Dios allí en la ecuación. Pero si usted tiene una buena conciencia, usted las cosas que usted van a ser ¿qué? Buenas. Pero el pecado empieza, no solamente mancha el alma, sino que también se mete en la parte del espíritu. Por eso que el pecado es tan peligroso y dañino, porque no solamente ataca el alma, sino que también penetra esas raíces del espíritu y empieza a tocar lo que se llama la conciencia. Recuerde que en el espíritu está la intuición, la conciencia y está la comunión. Esas tres cosas están ahí, latentes, esperando que el Espíritu Santo haga la aparición para que se pueda drenar en nosotros. Es ahí la parte donde nosotros buscamos al Señor, es a través del Espíritu, que se conecta con el Espíritu Santo y viene la comunión, viene lo que es la intuición. Yo lo sabía, me presentía que eso iba a pasar, eso es intuición. Es la parte de decisiones no lógicas que el Señor le da, esos aires del Espíritu que usted dice, wow, es que tiene como un sexto sentido. Esa es la intuición, eso viene del Espíritu. Pero está también la conciencia. ¿Qué es la conciencia entonces, pastor? Pues vamos a saber pues qué es la conciencia. Antes de eso quiero leerle este salmo. David dice lo siguiente, pero esta versión es Message, ahí no sale muy bien, la versión es Message, es una versión muy interesante en inglés, que yo la traduje al español y me encantó. Dice así la traducción al español de esta versión en inglés. Eres a quien he ofendido, dice el salmista, y has visto todo. Wow. Visto el alcance total de mis maldades. Tienes todos los hechos ante ti, lo que decidas sobre mí va a ser justo. He estado fuera de sintonía contigo durante mucho tiempo y es por eso que ando en pecado. Cuando nos salimos de sintonía con Dios, es peligroso.
es muy peligroso, dañino, porque regresar es complicado. Bien, empieza la conciencia a dañarse. Voy a explicarle entonces, según mis palabras, qué es la conciencia. La conciencia yo la puedo definir como el conocimiento, noción, sentimiento interior por la cual aprecia el hombre sus acciones. Esa es la conciencia. El hombre aprecia sus acciones allí, el conocimiento es nuestro juez y juzga nuestra moralidad y nuestra integridad. Bueno, eso se empieza a dañar. Se empieza a dañar la parte moral de nosotros, la integridad. Se empieza a dañar esa parte que juzga entre lo bueno y lo malo. Esa parte donde nosotros, sin tener a Cristo, sin orar, sin nada de eso, estando light, podemos tomar una buena decisión. Se empieza a dañar, se empieza a atrofiar, se empieza a dispersar. Nuestra conciencia se empieza a desfragmentar y la toma de decisiones morales, de tomar buenas decisiones, de ser íntegros, esa parte de juez y que juzga, empieza a deteriorarse. Y empezamos nosotros a caer en un cuadro de oscuridad inevitable. Y empezamos a actuar de una manera irreverente y total desobediencia a Dios. Ya no queremos que nadie nos diga nada. Ya no queremos saber de nada. Yo todo lo sé, yo esto y no quiero que me digan nada. Porque la conciencia, la parte esa innata que juzga, que tiene el control sobre la moralidad, se empieza a desvanecer. Fíjense los versos que tengo por acá. Primero quiero decirte qué hace la conciencia. ¿Qué hace la conciencia? ¿Ok? Vimos qué es la conciencia, pero hay 4 cosas que hace la conciencia. Porque quiero que usted entienda bien esa parte de la conciencia. Cómo se atrofia, cómo se daña, cómo se desfragmenta a través del pecado. Lo primero que la conciencia hace es que la conciencia aprueba. Aquí en la mitad de su página, en la parte de abajo, dice número 1, aprueba. La conciencia aprueba las cosas. Romanos 9:1 dice, no lo tienen en sus notas, pero pónganlo al lado ese verso y lo buscan en su casa. Bien, Romanos 9:1 dice, con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Entonces quiere decir que la conciencia aprueba las cosas que usted va a hacer. ¿Entiende? Y el Espíritu. Cuando el Espíritu y la conciencia están en comunión, lo que usted hace va a ser bueno. Mi conciencia y el Espíritu lo confirman. Entonces la conciencia es esa parte de confirmar las cosas. Ese filtro que yo digo del alma, el alma toma decisiones, pero tú las filtras a través del Espíritu y el Espíritu lo confirma con la conciencia, el Espíritu Santo confirma lo que el alma quiere hacer y dice, lo aprobamos. Pero cuando hay pecado, eso se empieza a dañar y ya no tomamos una buena decisión. Ya no tomamos buenas decisiones. ¿Qué más hace la conciencia? Lo siguiente que hace es que reprueba. Aprueba cosas, pero también reprueba cosas. No solamente te dice lo bueno, sino también te dice, hey, eso que vas a hacer no está bien. Eso que piensas hacer, eso que vas a hablar, eso que vas a decir, eso que vas a actuar, no, eso no está bien. Juan 8:9 nos habla de esa narrativa cuando los fariseos llevaron a una mujer adúltera delante de Jesús, la tiran delante de él y le dicen, esta mujer fue hallada en adulterio, ¿qué vas a hacer con ella? Jesús se va a tierra, se arrodilla, se va allá y empieza a hacer dibujos, empieza a escribir, qué sé yo, no sabemos qué dijo, pero muchos de ellos empezaron a irse luego que él empezó a escribir en tierra, porque su conciencia los empezaron a ¿qué? A culpar y a reprobar. Todos empezaron a ir, dice, al oír esto los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más de edad, hasta quedaron solamente Jesús y la mujer en medio de la multitud, porque su conciencia, él no dijo nada, simplemente empezó a hacer algo en la tierra, a escribir algo, y la conciencia los empezó a reprobar. ¿Cuántas veces
Nosotros hemos estado en situaciones que tu conciencia dice, no, por favor, no lo haga, no lo haga, no. Y usted dice, ¿qué? Yo me voy a dar mi lujo, yo voy a hacer lo que yo quiero. No le quisimos hacer caso, empezamos a dañar, a darle golpes a la conciencia y es peligroso para nuestra vida y para los que están a nuestro alrededor también. Peligroso. O sea que la conciencia aprueba las cosas que usted va a hacer y también te dice, hey, no haga eso, porque te reprueba algunas cosas. Pero ¿qué otra cosa más también hace? Echa para atrás, a ver. ¿Qué otra cosa hace? Acusa o defiende los razonamientos del hombre. Tercero, esa otra cosa hace. Acusa o defiende los razonamientos del hombre. Acusa o defiende los razonamientos. Cuando usted razona, es que estoy razonando eso. ¿Te defiende tu razonamiento o te acusa ese razonamiento? Te dice, no, eso, déjate esa razón. Eso es natural, animal, diabólico. No, eso no. Y cuando eso no se da y se daña la conciencia, estamos en peligro porque ya no sabemos, ¿verdad?, si el razonamiento es bueno o es malo. Dice así Romanos 2:15. Dice así Romanos 2:15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia, escuche ahí, puede subrayarlo si quiere, sus notas. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien nos indican que están haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué hace? ¿Nos defiende o nos defiende los razonamientos o nos acusa los razonamientos? Y eso demuestra que tienes la ley de Dios en tu corazón. Eso demuestra que Dios está en tu corazón. Cuando tu conciencia te aprueba o te desaprueba y tú lo aceptas. ¿Qué otra cosa hace? Vamos a ir avanzando. Cuarto, enseña que lo que hacemos es bueno o malo. Enseña, no solamente te aprueba, sino que también te educa, te enseña. Te enseña que lo que estás haciendo es bueno o es malo. Mire, la conciencia es algo muy tremendo que nosotros tenemos que cuidar, no mancharla con el pecado. Porque ahora vamos a ver otras cosas que hace cuando ese pecado llega tan profundo a la conciencia. Perdón, vamos a leer el verso. Salmo 16:7 dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche. ¿Reprende qué? Aún de noche, Él me enseña, me reprende, me dice, hey, ¿qué pasa, Aldo? Te estoy enseñando, ¿te acuerdas el verso que estuviste leyendo en la mañana? Pues te voy a dar una enseñanza ahora en el día de eso. Y Él empieza a enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo según su palabra. Y tu conciencia empieza a trabajar en medio, pero cuando hay pecado, se daña esa interacción. Ya no podemos definir bien las cosas. Esos pecados tan insignificantes que a veces nosotros hacemos, que no le paramos mucha importancia, poco a poco empiezan a dañarnos en nuestro interior. Y a lo largo usted dice, pero ¿dónde estoy? Bueno, porque la conciencia se empieza a dañar poco a poco. Bien, hay un verso muy importante aquí. Ya cuando la conciencia no solamente está dañada, sino que, escuche esto, la conciencia se puede morir o caer en total oscuridad. 1 Timoteo 4 dice, estas personas son hipócritas y mentirosos y tienen muerta, ¿qué? Tienen muerta ese lugar donde está el conocimiento, ese lugar que juzga y que juez, ese lugar de la moralidad y de la integridad se fue de la vida de nosotros. Ya no hay moralidad en nosotros, ya no hay integridad en nosotros, ya el conocimiento de Dios no tiene cabida, estamos muertos en la conciencia. Y hay unos versos muy poderosos que hablan de eso. Dice, aquellos que tienen su conciencia muerta, Dios los entregó y los reprobó y los entregó a todos sus delitos y a todos sus pecados. Romanos, paráfrasis. Nosotros no queremos llegar a ese punto. No queremos que nuestra conciencia esté muerta. Espero que ninguno de aquí su conciencia esté muerta.
que esté dañada. Hoy, si se da cuenta que está dañada, usted puede resolver eso y ponerse a cuentas con Dios. Pero cuando la conciencia llega a estar dañada, es algo muy, pero muy desastroso para la vida nuestra. A tal grado de que ya para nosotros no hay ningún problema. Ya vemos las cosas del mundo normales. No, Señor, nosotros no podemos cauterizar la conciencia a lo que está pasando en este mundo. No. El delito se tiene que pagar. ¿Por qué existen los jueces? ¿Por qué hay juzgado? ¿Por qué la gente que hace cosas malas en la calle eso lo llevan preso? ¿Por qué cuando usted comete un delito lo llevan al del juez? Lo llevan a la cárcel si lo condenan. Entonces, ¿por qué cree usted que Dios no va a pagar el pecado de la misma manera si estamos violando la ley de Dios? Nosotros creemos que nos vamos a salir con la nuestra cuando pecamos. Pero sí queremos que el sistema del mundo haga algo con la injusticia que me hacen. Pero no queremos que Dios haga algo con la injusticia que hacemos contra Él. ¿Aló? Creemos que Dios nunca nos va a castigar por el pecado que hacemos. Y creemos que Dios es longevo. Y claro, Él es lleno de misericordia. Y nos da muchas oportunidades para arrepentirnos. Nos da sendas oportunidades para que usted se confiese, se aparte del pecado. Pero llega un momento que por amor al Señor, Él hace algo y le pasa factura a su pecado. Y usted dice, Don, ¿qué he hecho? No, usted sabía, pero su conciencia ya no tenía control. Usted simplemente tenía cauterizada la conciencia. No había manera. Hasta que un golpe tan voraz, tan drástico de Dios, un quebrantamiento de Dios nos hace saltar del lugar donde estamos por misericordia de Dios. Yo no quiero llegar a ese. No, Señor. Usted tampoco espero que quiere llegar a eso. Hoy Dios nos está llamando a esto, a vivir una vida en santidad, apartados del pecado y de la maldad. ¿Qué otra cosa pasa por aquí? Me encanta Isaías 5:20. Es terrible esto. Este verso es espantoso. Cuando Isaías dice, ¿qué aflicción para los que dicen que lo bueno, que lo malo es qué? Y lo bueno es qué? Y que la oscuridad es qué? Y la luz es. Y que lo amargo es. Y que lo dulce es qué? Cuando llegamos a ese punto, estamos fritos. Estamos horneados. Estamos hechos carbón y tizón. Dios tiene que hacer algo de renovarnos realmente. Porque cuando algo malo le decimos bueno, o cuando algo bueno le decimos malo, o cuando la luz le decimos oscuridad, o cuando la oscuridad le decimos luz, o cuando lo amargo le decimos dulce, lo dulce le decimos amargo, es porque hemos perdido el total moralidad en nuestras vidas. Es lastimoso que cristianos han llegado a ese punto. Usted no venga a la iglesia simplemente por llenar un requisito moral. Venga a la iglesia porque usted quiere vivir una vida en santidad recta delante de este Dios omnipotente, omnisciente y todopoderoso, que va a juzgar el pecado y la maldad a su momento, a su modo y con la severidad que merece. Va a ser tratada. Y es lastimosamente que nosotros pensamos que tenemos un Dios que todo es bueno, Dios nunca hace nada, Él nos va a tratar bien. Él te va a tratar bien, pero va a tratar tu pecado y el mío con la severidad que merece. ¿Sí? Y si no hacemos algo, vamos a seguir así, manchado el alma, todo lleno de oscuridad. Y poco a poco apartándonos como hizo el salmista, como hizo David, al punto que llegó, que por encubrir una relación sexual llegó a matar a un hombre. Sí. Frío. Nos ponemos, se nos van los escrúpulos. Sí. David era un hombre de guerra. Tenía mucha sangre en su mano. Mató a muchas personas. Pero a un amigo, a un hombre que daba su vida por él. No se fue a acostar con su esposa por respetar sus amigos soldados.
y sin escrúpulos le da una carta y se la da al mismo para que vaya a su propia muerte. El rey, conforme al corazón de Dios, llegó a hacer eso. Se nos borra la conciencia, se nos nubla, y en ese momento David, como me pasó a mí o a usted en algún momento, quedamos en oscuridad total y hacemos cosas fuera de lo normal. Normal para el mundo, anormal para Dios. ¿Sí? ¿Me entiende? Bueno. Pero Dios no nos quiere dejar así. Dios dice, bueno, si tienes tu alma manchada, o si tienes tu conciencia dañada, pues hay maneras que tú puedes salir. Me encanta el apóstol Pablo, siempre da respuestas. La versión amplificada de la Biblia en inglés, traducida al español, le tengo esto. Romanos 12:2 dice, y no se conformen a este mundo. No se conforme a lo que está pasando. No se conforme, dice, entre paréntesis, a sus valores, a sus costumbres superficiales, sino sean transformados y cambiados progresivamente a la medida que maduramos espiritualmente, mediante la renovación de nuestra mente, centrándose en los valores piadosos y las actitudes éticas que Dios nos ha dado. Me encanta eso porque dice aquí, si no sean transformados y cambiados progresivamente a la medida que maduramos espiritualmente. Mire, habemos cristianos que la gente dice, pero es que echó para atrás. Mire, usted no echó para atrás, usted se estancó. Lo que usted ganó en el Señor nadie se lo puede quitar. Pero Dios nos dice todos los días este camino es de movimiento. Todos los días Dios dice, mis misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque tú pecas siempre. Porque siempre yo tengo que tener misericordia para ti. ¿Por qué? Porque vives en este planeta y en este planeta te está vendido la maldad. Necesitas de mí todos los días y mi misericordia tienen que ser nuevas cada mañana. Si te estancas, te mueres. Y cuando un cristiano se estanca, se muere. Empieza el pecado a ser morada en nuestra vida y nos mancha, nos curte. Número 3, tercera cosa que hace el pecado, ya para ir aterrizando el planeador que venía así como que muy pocos amenes hoy. Qué bueno, qué bueno. Significa que la palabra está haciendo algo en nosotros, porque fíjese que yo cuando leo la Biblia no digo amén, amén. No, yo la leo y me da mi batazo, ¿verdad? Así que eso está bien, usted está leyendo y entendiendo la palabra. El pecado mata el alma. ¿Bien? Primero le dije que lo manchas, la conciencia la daña a un punto que la puede matar, pero también el alma se puede morir. La mente, la voluntad y las emociones se pueden desintegrar para las cosas de Dios. Y es importante lo que el salmista dice aquí. David dice, Salmo 10 y 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Quiere decir que el corazón de él estaba putrefacto, estaba podrido, porque eso es lo que hace el pecado, pudre, daña. Es como si estuviéramos en Patacón metido, allá en Cerro Patacón. Usted pasa por allá y usted, imagínese vivir en Patacón. Esos son los pepenadores, yo le digo, wow, o sea, qué gente, ¿no? Imagínese estar viviendo que le hagan una casa en la mitad de ahí del Cerro Patacón. Así es el pecado en nuestra vida. Es como si estuviéramos nauseabundos. Es como si destilara de nosotros un hedor. ¿Aló? Y cuando un cristiano se estanca y empieza a pecar y empieza a albergar el pecado, dije yo que la moral, la integridad, el conocimiento, la ética se van desvaneciendo, y usted habla con esa persona después de un rato que no ha hablado, un par de meses, y esa persona ya no habla como antes. Esa persona ya no tiene actitudes de antes. Y no me venga a decir que no, lo que pasa es que he cambiado, que no. La palabra de Dios no cambia, es la misma ayer, hoy y por siempre.
Porque antes era bueno y ahora no es bueno. ¿Cómo habla? Empieza a hablar diferente. Empieza a tener una cierta de palabras como que, "Ey, pero pareciera que estuviera hablando con el vecino inconverso. Y las actitudes como que, ¿qué pasó aquí? Nos empezamos a separar de Dios poco a poco, y nos dejamos llevar por la corriente del mundo, y cuando vamos a ver, hacemos las mismas cosas y empezamos a tener los mismos caliches de esa gente. Y ya empezamos a hablar con las palabritas vulgares, no vulgares, doble sentido, que son natas en el panameño. Usted sabe. Y lo hacemos ya natural. ¿Por qué? Porque nos hemos separado del Señor. Y nos hacemos, ¿qué? Como la sociedad normal. Nosotros no somos, mire, nosotros somos del Señor. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Así que usted viva conforme a las leyes del cielo. No somos iguales a esta gente. Yo no puedo estar en mi casa diciendo palabras sucias. Me sentiría incómodo decir una palabra sucia a mi esposa o a mi hijo, o por muy bravo que tenga, soltar un... Yo diría como que, ¿qué pasó, Aldo? ¿Estás mal? ¿Cómo es posible que tú digas eso? No, o sea, ¿qué? Tengo que echar el casé hacia atrás. ¿Dónde permití que esas palabras entraran a mi corazón de nuevo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde fue que eso entró? ¿Dónde fue que permití que esas cosas empezaran nuevamente a entrar en mi vida? Porque el pecado empezó, ¿qué? A escarbar en nuestro interior. Wow, se pone terrible, ¿verdad? Pero dice, créame un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu interno de Él. Está hablando de la intuición, la comunión y la conciencia. Necesitaban renovarse, necesitaba renovar esa alegría, esa comunión, esa intuición. Las había perdido y por eso había caído tan bajo. Devuélveme la alegría, porque cuando andamos en pecado no tenemos alegría por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y esa alegría se tiene que traducir al vecino, al amigo, porque si tú eres salvo, tú quieres que los demás conozcan de Cristo también. Hay una alegría interna en nosotros que nos embarga, pero ¿para qué le voy a hablar al otro si yo estoy peor que el otro? ¿Para qué? Si ando en pecado igual que los demás, no voy a gastar. Tras que llevo una doble vida, ahora imagínense. Sí, eso del pecado te hace llevar una doble vida. Que un espíritu obediente me sostenga. Quiere decir que había un espíritu desobediente ya en él. Y él dice, un espíritu obediente me sostenga, porque el que había permitido me abandonó. La desobediencia te abandona en un momento, pero un espíritu obediente te sostiene para siempre. Wow, entonces pone bueno, ¿verdad? Santiago 1, 14 al 15, ya en la otra parte, dice lo siguiente. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz. ¿Qué? Así que el pecado entra sutilmente en nuestra vida, seduce. Mire, si el pecado fuera feo, yo no lo hago, pero como es bonito, uno se deja como llevar, como seducir, como que, ¿verdad? Una mujer que no quiere llamar la atención se viste fea, pero una mujer que quiere llamar la atención se viste bonito y sin mucha ropa. ¿Y qué va a hacer? Llamar la atención, ¿verdad? Nadie se va a ver, dar la vuelta a ver esas mujeres que andan con todo su cosa y nada más se le ven los ojos. O sea, vaya para adelante, no sabemos quién es y bueno, no pare. Pero sin poca ropa y bien así, ¿qué dice? Seduce, ¿verdad? Yo he visto gente que se le torce el cuello y hasta se choca. Sutilmente seduce. Esa mirada, ese coqueteo. Tú caminas, vas con tu esposa y te hacen y que...
¿Esto qué está pasando? Sutilmente, así, como una serpiente silenciosa. Muerde a su víctima. Ese es el pecado. Usted está tranquilo cuando de repente ¡ca! Lo agarra. Es el pecado, sutilmente. Es así, seduce de nuestro propio interior y nacen esos deseos pecaminosos que poco a poco crecen, pero nos van a matar si no hacemos algo por ellos. Y es por eso que va matando nuestro ser interior, ¿sí? Isaías 59:2 dice lo siguiente. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Mire, no diga que no, que Dios no quiere saber de mí, que Dios está lejos. Dios nunca se va lejos. Nosotros con nuestros pecados, con nuestras faltas, alejamos a Dios. Nuestros pecados son los que han separado a Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escucha. Wow. El pecado nos saca, nos aparta de Dios, nos echa a un lado. Y cuando a veces usted está buscando a alguien y usted dice, hasta que tú, oiga, ese pecado de la mosca la va a reprender. No, eso no se puede reprender. No se preocupen con ella. Ella está por aquí, también necesita vivir. Pero Dios, ¿para qué creaste la mosca? Una cosa que yo le pregunto, Señor, ¿la mosca? ¿Y es que qué hacen? Bueno, esas son cosas de Dios y las moscas, ¿verdad? Bien, pero a causa de sus pecados Él se alejó y ya no los escuchará. No los escuchará. ¿Tiempo qué? Futuro. Sus pecados no te van a permitir. Si usted no confiesa, se arrepiente y se aparta, Dios no te va a escuchar, gente. Se apartará. Se apartará. Por misericordia vivimos. No, sí, podríamos tener mucho más con Dios, pero Él se aparta, no nos escucha. Cierro con esto, gente bella, con este verso. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y cuando nos dejamos llevar por eso, esa mancha, eso que la conciencia se empieza a dañar y empezamos a caer en ese cuadro de oscuridad, eso es lo que produce inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, arrebatos de furia. ¿Cómo que arrebatos de furia? Pero eso no es nada, sí, eso es pecado, gente. Sí, arrebato de furia. Ambición egoísta, discordias, un pleito nada más que se la pasa, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Póngale nombre. Todos esos son causa de cuando nos separamos de Dios. Rebelión abierta ya con el Señor. ¿Sí? Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida, yo creo que usted no lleva esa clase de vida. Yo creo que de repente usted en algún momento se apartó un poco, pero no es que usted vive en esa clase de vida. Si vive en esa clase de vida, tiene que buscar arrepentirse rápido, porque dice que tales personas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Tenemos al Espíritu Santo. Dios nos ha invitado a vivir en santidad y creo que es algo importante para nosotros el día de hoy. Dios quiere que vivas en santidad, gente. Dios quiere que no peques. Y te ha dado todo lo necesario para no pecar al Espíritu Santo que mora en ti. Con tu propia fuerza tú no puedes dejar de pecar. No puedes. Es imposible dejar de pecar. Pero el Espíritu Santo te guía y te ayuda a soportar la prueba. No hay situación que venga a nosotros que no sea humana, pero fiel es Dios, que conjuntamente con la tentación y la prueba nos dará también la salida. Siempre hay una salida para el pecado que lo está acosando o que lo quiere presionar. Siempre Dios le va a dar una salida, absolutamente siempre,
Porque Dios está en el negocio de que usted no peque, de que usted vive en santidad, de que usted se guarde para Él. Mire, usted no se va a guardar, si usted está casado no se va a guardar para su esposa. Su esposa no murió en la cruz por usted. Su esposa no derramó sangre en el Calvario, ni te dio salvación y vida eterna. Es Cristo Jesús, y a Él es el que debemos la santidad. Y esa santidad se demuestra con nuestro prójimo que está aquí. Si la amamos, entonces no pecamos. Si lo amo, entonces no peco. Si esto, entonces no lo hago. Porque siempre le he dicho a mis hijos, ¿quieres que te vaya bien en tu matrimonio? Algún día cuando te cases, y se lo he dicho a muchos otros que no están casados aquí, y a los que se casaron, que pues hablaron conmigo. Si quieres tener una buena pareja, busca a una mujer o un hombre que ame a Dios más que a ti. Porque si te ama a ti más que a Dios, estás en problema, porque te va a idolatrar. Cuando ama uno a Dios más que a su cónyuge o a su pareja, significa de que cuando usted peca, usted no va a hacerlo por ella o por él, sino que usted va a resolver su asunto con Dios, porque Él es el que nos da la vida. A Él le debemos todo. A Él sea la gloria, el honor, el imperio sempiterno y eterno por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Qué les puedo decir yo, gente bella? Póngase de pies. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. En el Salmo 103, verso 1 al 2, el salmista dice lo siguiente. Pónganme atención mientras se pone de pies. Quiero que los hermanos, díganle a los hermanos de los elementos que pasen. Dice la Biblia, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo su ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Y me encanta la última parte de este verso. Dice, Él es quien perdona todas tus maldades y todas tus dolencias. Él es el que perdona todas tus maldades y todas tus dolencias. Mire, gente bella, sí se puede vivir en santidad en este tiempo, sí se puede. Si la Biblia nos lo dice es porque se puede. No busque mil excusas para vivir en pecado. No se excuse si está en pecado. Más bien confiese su pecado delante del Señor. Hablo a los adolescentes. Mira, ahí está William. Ahí están los hijos de Baltasar. Los medios. Hace poco cumplieron años, 15 años. La edad de ahí la mitad. Hay otros adolescentes. ¿Quién más? Aquí están los hijos de Eibar Junior. Está ¿Qué otro muchacho está por ahí que no lo veo? Por allá las hijas de Yoli. Otras por allá atrás está la hija de Luis, Danielita. Algún otro que no veo por aquí ahorita. Pero ustedes adolescentes, les digo, ustedes están viviendo una generación perversa y maligna. Están viviendo cosas que nosotros, sus padres, no vivimos. Y están siendo expuestos a una maldad mucho más progresiva que la nuestra. Están siendo atacados para que a lo bueno le digan malo y a lo malo le digan bueno. Están siendo maleducados por el sistema mundano de algo que se llama ideología de género. Están siendo bombardeados por algo que se llama una agenda LGTB. Creo que ahora le pusieron un poco de letras más. Es igual, está lo mismo. El lesbianismo está en las escuelas. El homosexualismo está en las escuelas. Yo personalmente he visto muchachitos ya declarados homosexuales en las escuelas con otros. Digo, wow, en mis tiempos no se veía eso. Hoy en día es normal. ¿Normal para quién? Para el mundo. Pero para ustedes, hijos de Dios. Sí, a ustedes se los digo, hijos de Dios. Estos muchachos. Aquí los adolescentes. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes han sido lavados por la sangre del Cordero. Creados en Cristo para buenas obras. Diseñados para vivir en una generación perversa bajo instrucciones santas, eternas y puras. En medio de una sociedad que lo está presionando para que a lo malo le digan bueno y a lo bueno le digan malo. Pero digan ustedes, no. Van a ser
presionados, como quien presiona ¿cómo se llama eso? El olivo. ¿Cómo se llama esa fruta? Ese olivo. ¿Cómo se llama? La aceituna. Van a ser presionados. Mire, pues yo le doy gracias a Dios porque no estuve en la escuela en el tiempo que ustedes están. Yo no sé qué hubiera hecho en la escuela con todo lo que está pasando a ustedes, pero Dios le dio la fuerza adecuada en esta generación para que ustedes la puedan pasar y sean ejemplos de vida, sean ejemplos de calidad de persona. El mundo no te va a aplaudir, pero el cielo te va a aplaudir. El mundo te va a denigrar, pero Dios te va a exaltar. El mundo los va a decirle que ustedes no sirven para nada, que ustedes son de otra generación, y ustedes dicen: yo soy de otro planeta, de otro mundo, de otra galaxia. Soy de otro lado, un lugar donde solamente puede entrar alguien que tiene al Espíritu Santo y a Cristo en su corazón. Soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, comprado por precio caro, con sangre. Sí se puede, muchachos, vivir en santidad. Y ustedes adultos que estamos aquí, somos desafiados a vivir en santidad hoy. Sobre todo hoy que vamos a tomar la cena del Señor. ¡Wow! Qué alegría poder hacer esto y decir en nuestro corazón: Señor, confesamos nuestro pecado. Mientras pasan los elementos, por favor, los hermanos, yo quiero que usted tome un momento allí. Y si tiene que confesarle su pecado al Señor, confiéselo ahí. Ahí, dígale: Señor, perdóname, Padre, perdóname por esto, por aquello. Perdona mis pecados. Límpiame. Lávame con tu sangre preciosa. Oh Señor Dios, no quiero seguir viviendo en este pecado de esclavitud que está drenando mi vida, mi espíritu y mi alma. Yo no sé usted, pero cuando uno lee las escrituras y Dios lo confronta a uno, hay algo que es como algo que dentro de uno que se enciende, y Dios nos llama a vivir una vida diferente. No le digo que todo va a ser bueno, pero si usted está bien con Dios, lo demás no importa. Algo que he aprendido a través de los años es que pensé al inicio de mi edad, cuando estaba pequeño, iba a la iglesia. Yo pensé que si yo buscaba de Dios, todo me iba a ir bien. ¿Sí? Eso es lo que yo pensaba. Eso era lo que se enseñaba. Que todo tenía que salirte bien y que nunca tenía que haber problemas. Y si había un problema en tu vida era por algo que tenías que buscar y tenías que... Mire, la vida no es así. Llueve para el bueno y llueve para el malo. La vida es difícil y dura. ¿Por qué? Porque al inicio lo dije, el pecado es la causa que ha dañado todo en el mundo. Y el pecado es latente, el pecado dañó todo. El pecado hizo que los animales se enfurecieran. ¿Sí? El pecado hizo que salieran cardos y espinos en la tierra. La tierra estaba bien, todo se dañó a causa del pecado. ¿Usted qué cree que el pecado hace? El pecado daña, destruye. Y Dios tiene que tratar con nosotros. Mire, Dios nos está diciendo hoy de una buena manera: basta de pecar, arrepiéntase, cambia, basta de pecar, basta, ya está bueno, busca del Señor, porque no sabes. Mire, dice que solamente hay una oportunidad y luego la muerte. Dios nos está dando tiempo ahora que estamos vivos para reconciliarnos con Él, hacer las paces con Dios. El mañana no está, escrito para nadie. Uno sabe si mañana me da, a veces no sé si me da risa o me da nostalgia. A veces me llega mi hijo, por lo menos ayer llegó antes de irse a trabajar, y me dice, me da un beso y me dice: hasta luego, papá, porque yo no sé
pase algo y mañana no esté. No sé si lo dijo en broma o lo dijo serio. Y yo le digo, sí, porque el trabajo de él es peligroso, pero yo puedo ir en un auto y un carro chocarme y también morir. Yo no sé qué puede pasar, o sea, y por eso es que es bueno estar bien con las personas. Todo eso habla del pecado. Cuando estamos en pecado andamos mal. Cuando estamos en santidad, tú tienes paz en tu corazón. Hay algo en tu, yo no sé, se te ve en los ojos, se te ve en tu rostro. Hay algo que se te ve cuando andas bien con el Señor. Como una luz, algo. Pero cuando andas en pecado también se nota, se ve. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y vino. Y el apóstol Pablo, me encanta que siempre tomo esta parte de las Escrituras, porque el apóstol Pablo supo entender bien lo que era este momento de la cena del Señor. ¿Cuántas veces no hemos tomado esto indignamente, gente bella? ¿Cuántas veces no hemos tomado la cena del Señor indignamente? A veces lo hacemos simplemente por hacerlo, pero no, esto es algo en memoria de Él. Y solamente a una persona que amamos podemos traerlo a memoria y reconocer lo que hizo por nosotros. Y si que más si es nuestro Salvador, Jesucristo. Así que no tome de esta cena indignamente, sino más bien dígale: Señor, perdona mis pecados. Ayúdame, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y dame la fuerza y la gallardía a través de tu Espíritu Santo para vivir una vida digna, en santidad y pura delante de usted. Primera Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo instituye la cena del Señor a los corintios y dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Participe del pan. El apóstol Pablo, versículo 25, dice: asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que las bebiera en memoria de mí. Así que pues que todas las veces que comáis de este pan y bebéis de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Gente, participe de la copa. Participe de la copa. Y dígale: Señor, gracias, Padre, porque me has lavado, me has purificado, me has santificado. Gracias porque a través de la cruz yo puedo alcanzar misericordia. Gracias porque no hay nada en el planeta Tierra que pueda limpiar el pecado, solamente tu sangre, Jesucristo. Gracias porque me escogiste desde delante de la fundación del mundo para caminar en tus palabras, para caminar en tu obediencia. Señor Dios, tú has creado todo esto por amor de nosotros. Hiciste, Señor Dios, la luna, las estrellas, el mar, el firmamento, las montañas. Señor Dios, todo lo bello que hay, nosotros podemos recrearnos, y también dice que la creación habla de quién tú eres. Lo creaste para que nosotros pudiéramos de alguna manera, Señor Dios, decir: Señor, tú eres grande, poderoso, justo. Tú eres, Señor Dios, perfecto. Gracias, Padre, porque nos has enseñado que el pecado no paga bien, que el pecado, Señor Dios, mancha nuestra alma, daña nuestra conciencia, debilita nuestro espíritu. Y el pecado, Señor Dios, nos separa, Señor, de las relaciones que tenemos con los demás.
el pecado, Señor Dios, que albergamos, quita el propósito de Dios para nuestra vida, hunde nuestro ministerio, no nos hace crecer, omite, Señor Dios, algunas victorias que tenemos que alcanzar, Señor, no las vamos a alcanzar a causa del pecado y vivimos, Señor Dios, frustrados a causa de una vida indigna y fuera de tu precepto, Señor. Gracias, Padre, porque hoy tú nos has lavado, nos has limpiado, hemos confesado tu pecado, mi pecado delante de usted, y tú, Señor Dios, nos has perdonado y nos has limpiado. Somos tus hijos y tú nos amas. Te amamos, Jesucristo. Amén y amén. Gente bella, gracias por estar conmigo hoy. Sé que se ha ido un poco el tiempo, pero este mensaje era totalmente importante. Dios nos está llamando a vivir una vida pura, recta, sin pecados.